Yo también la grabo también. Laura Tulián. Ahí está también. Bueno, lo de hoy es sencillo, más o menos igual que lo de la otra clase. Este tema de axonometría, en realidad es una teoría media fea, no es tan fácil. ¿Sí? Yo se le dice fácil para, no vamos a entrar en demasiada matemática y cosas raras, simplemente entender el mínimo de los conocimientos sobre esto. Lo que vimos, un minuto nomás de repaso de lo que vimos en la clase pasada de esto. Habíamos visto esto que está acá, ¿está bien? Era proyección axonométrica ortogonal, es decir, el cuerpo como está acá ubicado en el espacio, ¿sí? El cuerpo ubicado en el espacio, pero de manera tal de que sus direcciones principales, la que llevan los ejes X y Z, las tres estaban oblicuas al plano de proyección, que vendría a ser el plano pi, el plano de proyección. Esa vendría a ser mi hoja de dibujo, el plano de proyección pi. Cuando los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano de proyección, entonces lo que se obtenía era una proyección isométrica. Es una subclasificación de esta que se llama proyección axonométrica ortogonal. Se llama proyección isométrica cuando los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano de proyección pi. ¿Está? Bueno, y esos tres ejes, cuando estaban los tres formando el mismo ángulo con el plano pi, al proyectarse acá en el plano pi, formaba 120 grados el X con el Z con el Y 120 grados y el X con el Y también 120 grados. Así lo dibujábamos a los ejes nosotros en la hoja. Y después, otra cosa que habíamos visto, que como por ejemplo, esta dirección, esta medida del cubito que está en el eje Z, como está oblicua al plano pi, acá debería proyectarse más chiquitita. Y sin embargo nosotros no le dábamos bolilla, ¿sí? Entonces en vez de hacer una proyección axonométrica isométrica, lo que hacíamos era un dibujo isométrico. ¿Está bien? Es decir, no hacíamos ninguna reducción, directamente lo que mide el cuerpo acá según el eje Z, tal cual lo representábamos acá, con la misma medida. Por eso en vez de llamarle proyección isométrica, le llamábamos dibujo isométrico o simplemente isometría. ¿Está bien? Bueno, pero esto que vimos era proyección axonométrica ortogonal, es decir, el rayo de proyección, o todos los rayos de proyección son todos perpendiculares al plano pi. Esos rayos son los que proyectan todos los vértices del cuerpo, con rayos así perpendiculares al plano pi. Lo que vamos a ver ahora es lo mismo, pero este rayo de proyección, la dirección principal del rayo de proyección, no es perpendicular al plano pi, sino que es oblicuo, que es lo que vamos a ver ahora. A ver, voy a bajar bastante en el apunte, vamos a bajar hasta encontrar proyección axonométrica oblicua. A ver, está por acá, a ver, eso. Estaría acá en la página 20. Bueno, proyección axonométrica oblicua, vamos a ver de qué se trata. Hay dos tipos de proyección axonométrica oblicua. Esta, la proyección axonométrica oblicua caballera o simplemente perspectiva caballera, y esta, el ítem B, que es la perspectiva militar. Lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico es una perspectiva caballera. Esta es la que vamos a hacer en el trabajo práctico con el mismo cuerpo que hicimos la otra vez. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver el dibujito este que está acá. ¿Cómo se ubican los ejes coordenados, que son los que generalmente contienen las tres dimensiones principales del cuerpo? ¿Cómo se ubican esos tres ejes coordenados respecto del plano de proyección? Acá, digamos, no está dibujado el cubito o la pieza que está metida ahí en el espacio entre los ejes coordenados, simplemente lo que está dibujado son los tres ejes coordenados, ¿sí? Bueno, se ubican de la siguiente manera. Ahora
los tres ejes no se ponen oblicuos los tres al plano de proyección pi. Se pone el Z y el I, los dos ejes se ponen paralelos al plano pi. Y el X, entonces, me va a quedar perpendicular al plano pi. No se proyecta como un punto el eje X, ¿por qué? Porque el rayo de proyección ahora, este rayo de proyección, la dirección del rayo de proyección no viene perpendicular al plano pi, viene oblicuo al plano pi. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en el plano ZI, cuando se proyecta acá en el plano pi, se proyecta acá todo en verdadera magnitud. Los dos ejes se proyectan perpendiculares. Si acá hubiese un cuadrado de 40 por 40, acá se va a proyectar el cuadrado de 40 por 40, todo en verdadera magnitud. Si hubiera acá en el plano ZI una circunferencia, acá se va a proyectar en el plano ZI una circunferencia. No se va a proyectar una elipse ni nada raro. ¿Está bien? Si hubiera una medida acá en el eje X, ¿está bien? Una medida acá cualquiera que yo estoy acá sombreando, esa medida que esté sobre el eje X sí va a sufrir acá, cuando se proyecta acá en el eje X, puede sufrir una reducción o se puede proyectar igual o puede proyectarse más grande todavía. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo dibujo yo en mi hoja de dibujo los tres ejes proyectados? Se dibuja así como se ve acá en este dibujito. Eso sería como si fuera mi hoja, que es el plano pi. El Z y el I se dibujan los dos perpendiculares. El Z para arriba, el I para el otro lado, pero perpendiculares. Coeficiente que yo tengo que tomar acá, 1. Es decir, cualquier medida del cuerpo que en el espacio siga la dirección del eje Z y el I, ahí se proyectan con la misma medida. Todo lo que esté en el plano ZI, todo en verdadera magnitud. Después, el eje X se va a proyectar acá inclinado, como se ve acá en el dibujito este, y acá me está indicando un ángulo phi, que eso generalmente a uno se lo tienen que dar. ¿Está bien? ¿Con qué ángulo phi se proyecta el eje X? ¿Está bien? Y después el eje X va a tener también un coeficiente que no dice igual a 1, que va a tener un numerito, ¿sí? Que puede ser menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Eso va a depender de la inclinación que tenga el rayo de proyección respecto del plano pi. ¿Está bien? Bueno, yo después de la grabación yo también la voy a subir a los tres cursos, ¿eh? Yo estoy grabando ahora. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahora un dibujito donde voy a ver al eje X y voy a ver al plano pi dibujado como un segmento, como si yo estuviera mirando desde acá, ¿está bien? Y veo el plano pi proyectado como una línea y voy a ver al eje X clavado perpendicular al plano pi. A ver qué pasa con cualquier medida que esté acá en el eje X, qué le pasa cuando se proyecta acá. Si se reduce la medida, si queda igual, qué es lo que pasa. Bueno, entonces, a ver, me voy un poquitito acá abajo y me dice lo siguiente. A ver, ahí está el dibujito con una medida acá en el eje X y esa medida se proyectó acá en el eje X. ¿Está bien? Bueno, entonces me muestra acá este dibujo que tengo acá, donde yo le hago la crucecita. Ahí vamos a pensar que el plano pi es esta línea que está acá, como si fuera la Tierra, ¿sí? El piso, y el eje X está acá, obviamente, perpendicular al plano pi. Si el rayo de proyección, si los rayos de proyección vienen a 45 grados, entonces cualquier segmento AB acá en el eje X, cuando se proyecta en el plano pi, que se estaría proyectando acá, se va a proyectar exactamente con la misma medida. Es decir, el coeficiente KX valdría 1. Ahora,
si el segmento AB, a ver, acá lo tengo en el eje X, si los rayos de proyección vienen con un ángulo menor a 45 grados, entonces cuando se proyecta el segmento AB acá en el piso, en el plano de proyección pi, entonces lo que se va a proyectar con una medida más grandota, es decir, es como si fuera un poste clavado en la tierra y es el amanecer, y los rayos del sol dan casi paralelos al plano pi. Entonces cualquier poste clavado en el piso da como sombra una longitud muy larga, ¿está bien? El coeficiente sería mayor que 1. Generalmente no lo utilizamos a eso, salvo que sea un cuerpo muy chatito y yo quiero mostrarlo un poco más alargado. Bueno, y si el ángulo es, acá, a ver, tengo AB, y si el ángulo es mayor a 45 grados, es decir, casi el mediodía, el rayo del sol son casi perpendiculares a la Tierra, el segmento se proyecta con una medida muy chiquitita, no da prácticamente nada de sombra. ¿Está bien? Así que el coeficiente K sub X va a ser menor que 1, que este es el que generalmente solemos utilizar. ¿Está? Mayor que 1 rara vez. Bueno, entonces, a ver, volviendo al apunte, borramos todo este garabato. ¿Cómo se dibujan los ejes para una perspectiva caballera? Que es este tipo de representación que vamos a hacer. Tenemos que recordar que el eje Z siempre para arriba. Coeficiente 1. El I puede ir para la derecha o puede ir para la izquierda, depende. ¿Bien? Acá en este caso está para la derecha. Y también coeficiente 1. Todo lo que esté en el plano ZI, cualquier cosa de un volumen que esté en el plano ZI, acá se proyecta en verdadera magnitud. Y del eje X me tienen que decir, o tengo que adoptar yo, un ángulo, ¿está bien? Un ángulo phi, que me lo tienen que dar o lo adopto yo, y un coeficiente K sub X, que también me lo tienen que dar o lo adopto yo. ¿Qué se suele utilizar para el ángulo phi? Se suelen utilizar estos ángulos, son los más comunes. Medir acá 30 grados, o 45, o 60, dependiendo de cómo me queda el cuerpo cuando lo represente. Y como coeficientes de reducción, o K sub X, se toma medio, 2/3 o 3/4. No es que este va con este va con este y este va con este, ¿eh? No, nada que ver. ¿Sí? Se puede tomar 60 grados y se puede tomar como coeficiente medio. ¿Estamos? Y estos dos pueden ir juntos. ¿Está bien? Así que esos son los ángulos que se suelen utilizar como inclinación del eje X y esto es lo que se suelen usar como coeficiente de reducción. ¿Está bien? Bueno, perspectiva caballera, esta no es la única que se suele tomar, así como se ven los ejes de acá. El Z y el Y puede cambiar y el X también puede cambiar. A ver, hay varias variantes. Vamos a verlo con un cubo, ahí de 25 por 25 de lado. ¿Sí? A ver, acá el cubo está representado de manera tal que el rayo de proyección, de donde yo estoy, digamos, por decirlo así, sacando la foto, viene desde arriba y a la derecha y va para abajo y a la izquierda. O sea, yo estoy mirando al volumen, por decirlo así, lo estoy mirando de arriba y de la derecha. Por eso es que veo la cara de arriba, veo la cara de frente y veo la cara de la derecha del cubo. ¿Está bien? Lo estoy mirando desde arriba y a la derecha y mi vista va apuntando hacia abajo a la izquierda. En esa dirección viene el rayo de proyección oblicuo. ¿Sí? Bueno, todo lo que esté en el Z y el I, todo en verdadera magnitud. Coeficiente 1, coeficiente 1. El eje X tiene que quedar proyectado, yo estoy mirando desde arriba y a la derecha, este ángulo phi, ¿sí? Tiene que variar entre los 0 grados y los 90 grados. ¿Está bien? En ese lugar tiene que estar. Esperen que cierre la puerta que el perro me tiene podrido. ¿Ver?
Bueno, ahí en esa posición, en ese lugar tiene que estar el eje X. Puede estar para acá, puede estar para ahí, no tiene que valer siempre 45 grados, pero tiene que variar entre los 0, ¿está bien? Entre los 0 y los 90 grados. En ese lugar suele estar. ¿Sí? Bueno, a ver ahora, vamos a bajar un poquito más. Ahora vamos a suponer que al cuerpo, a ese cubo, yo lo estoy mirando no de arriba y de la derecha, es decir, el rayo de proyección no viene desde arriba y desde la derecha, sino que viene desde arriba y a la izquierda. ¿Sí? Viene desde arriba a la izquierda y va la dirección hacia abajo a la derecha. En esa dirección estoy viendo el cuerpo yo. Si lo miro desde arriba, le veo el techo. Si lo miro desde la izquierda, le veo la cara izquierda. Y obviamente le veo la cara del frente del cubo. ¿Sí? El eje X, si lo estoy mirando así, va a quedar en el lugar donde, digamos, el ángulo phi va a variar entre los 90 y los 180 grados. En este lugar, digamos, acá, en este lugar así, el eje X puede tener cualquier dirección que quiera. ¿Está bien? En algún lugar de esto va a estar entre los 90 y los 180 grados. El coeficiente de reducción no tiene por qué ser 2/3, puede ser medio, 2/3, 3/4. Eso no tiene, eso uno cada cual lo elige para ver cómo queda la representación del cuerpo. ¿Está bien? O te lo dan para hacer el ejercicio. ¿Está bien? Bueno, todo lo que esté en el plano Z ahí, todo en verdadera magnitud. Bueno, ¿desde qué otro lugar se lo puedo estar proyectando a este cubito? A ver, esta representación que está acá, el eje X ya va cambiando de lugar. Sigo la dirección en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, acá estoy mirando al cuerpo, este lo estoy mirando desde abajo y a la izquierda, ¿sí? Desde abajo y a la izquierda, desde ese lugar viene el rayo de proyección y va hacia arriba y a la derecha. En esa dirección viene el rayo de proyección o mi rayo de mirada, digamos, del cubo. Si lo veo desde abajo, le veo el piso. Si lo veo desde la izquierda, le veo la cara de la izquierda. Y obviamente le veo la cara del frente. ¿Sí? El eje X pasa por esta arista, ¿está bien? Esta y sigue. ¿No es cierto? Bueno, ¿en qué lugar va a parar el eje X? Va a estar entre los 180 y los 270 grados. Es decir, tiene que estar ubicado en este lugar. En este sector, en este cuadrante, en cualquier lugar ahí va a poder estar el eje X. Arranca acá en el 0, ¿no es cierto? Ahí, y va a estar entre los 180 y los 270. Bueno, coeficiente este, le elijo el que yo quiera o me lo dan, y el ángulo S, phi, tiene que estar entre los 180 y los 270 donde se me cante a mí. Voy a elegirlo de acuerdo al cuerpo que tengo que dibujar y que se vea bien lindo y que se entienda. Bueno, ¿y qué otra dirección tengo para mirar? A ver, podría estar observándolo o proyectándolo, el rayo de proyección podría venir ahora desde abajo y a la derecha, ¿sí? Desde abajo y a la derecha, y va hacia arriba y a la izquierda. Esa es la dirección que tiene el rayo de proyección. Si lo miro desde abajo, le tengo que ver el piso al cubito. Si lo estoy viendo desde la derecha, le tengo que ver la cara de la derecha. Y obviamente le veo la cara acá de adelante del cubo. ¿Sí? Bueno, siempre el Z y el Y todo en verdadera magnitud. Y el eje X va a estar proyectado en un lugar comprendido en ese ángulo phi, va a estar entre los 270 y los 360 grados. Es decir, en este lugar, en este cuadrante, acá, va a tener que estar el eje X para cualquier lado, pero en ese lugar. ¿Está bien? En ese cuadrante que tengo ahí. Para ahí va a ir el eje X. ¿Está bien? Coeficiente de reducción para el eje X el que yo quiera. Ahí dice 1/3, pero no tiene por qué ser 1/3. Puede ser 2/3, 3/4, 1/4, eso depende. ¿Sí? Bueno.
Y acá está la otra variante de perspectiva caballera, este dibujito que está acá abajo, donde tendría que hacer exactamente todo lo mismo que expliqué antes, pero con el Z y el I en vez de ir para la derecha, va para la izquierda, así. ¿Está bien? Pero todo lo que, el X, perdón, en vez de ser el Z y el I, es el Z y el X, que está todo en verdadera magnitud, y el que va a sufrir una reducción es el eje Y. ¿Está bien? Es todo exactamente el mismo concepto, nada más que el plano ZX es el que está paralelo al plano de proyección, y el Y es el eje que está perpendicular al plano de proyección pi, pero como el rayo viene oblicuo, acá se proyecta de esta forma. ¿Está bien? Y todo el mismo razonamiento con esta posición, todo lo que yo expliqué acá arriba, mirándolo de arriba a la izquierda, etcétera, etcétera. Todo con ahora el plano ZX que tiene todo en verdadera magnitud. ¿Sí? Bueno, esta es la perspectiva caballera en la que vamos a hacer en el trabajo práctico nosotros. Y está también una que es muy usada, que es la perspectiva militar. Esta es lo mismo que la perspectiva caballera, nada más que el plano que está paralelo al plano pi es el plano XY. El plano XY yo lo ubico paralelo al plano pi y el Z estaría perpendicular al plano pi. Como el rayo viene oblicuo al plano de proyección, entonces el Z no se proyecta como un punto, aparece acá proyectado con una medida más chiquita, o más grande, eso depende. Y todo lo que esté en el eje X y en el Y o en ese plano, todo en verdadera magnitud. Esto es ideal para representar cuerpos de superficie curva, por ejemplo, como un cilindro, ¿está bien? Que esté acá así, ¿sí? Que tiene circunferencia en el plano XY, entonces cuando yo lo represento acá, en el plano XY tengo que dibujar circunferencias, porque si no aparecerían elipses acá. Si tuviera que hacer un dibujo isométrico, aparecerían elipses. Entonces, ideal para cuerpos que tengan muchas circunferencias en el plano XY o paralelos a él. Y en la perspectiva caballera, el mismo concepto si tuviera circunferencia en el plano ZY o ZX. Es ideal, son ideales para eso. Bueno, y en la perspectiva militar los ejes se dibujan de esta manera. ¿Sí? Los ejes X e Y perpendiculares. Todo lo que aparezca acá en el XY, todo en verdadera magnitud. Y hay que dar este ángulo phi para la inclinación de los dos ejes X e Y, con qué phi yo lo quiero tomar, con qué inclinación, lo elijo yo, y el eje Z hay que tomarle un coeficiente de reducción, o uno, o un coeficiente de ampliación si la pieza es muy chatita, y yo quiero que se vea un poco más esbelta. ¿Está bien? Digamos, básicamente el mismo concepto que la perspectiva caballera. ¿Está bien? Bueno, y eso es todo lo que hay de perspectiva caballera y militar. No es para nada difícil. Lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico es muy simple. A ver, el trabajo práctico, que es el mismo ejercicio que el anterior, este no, este ya lo hicimos, hay que dibujar la pieza pero con una perspectiva caballera. ¿Está bien? Recuerden que acá esto es visible, hay un error ahí, y esto es visible. ¿Está bien? Hay un error ahí en la vista. ¿Sí? Y cuando hagan la perspectiva caballera, acá todo lo que son aristas no visibles, no las representen. ¿Está? Lo mismo estas que están acá, no hay que hacer aristas no visibles. Bueno, me dice 45 grados ahí, así que voy a dibujar Z y el eje Y, y el eje X lo voy a dibujar a 45 grados acá. Así voy a dibujar los ejes para poder hacer la representación del volumen. ¿Está bien? Bueno, y
¿Qué coeficiente me da para el eje X? ¿Dice algo? No dice nada. Así que como coeficiente van a elegir uno ustedes, el que ustedes quieran. Obviamente que no quede, un tercio no tomaría, porque va a quedar muy chiquitito según el eje X. ¿Sí? Medio tampoco, no sé, se podría tomar 2/3 o 3/4, podría ser. ¿Está bien? Bueno, y medidas medidas del cuerpo lo tengo todo acá. ¿Sí? Así que ustedes lo que van a tener que hacer en el dibujo, en la perspectiva de esta caballera, entonces les repito, no voy a dibujar nada en AutoCAD, se dibujan el Z, el Y, para allá, como eje, ¿no es cierto? ¿Sí? El Z, el Y, el X a 45 grados, acá tiene que haber 45 grados, y empezar a dibujar el cuerpo. Acá no tienen que usar ese que está ahí abajo en AutoCAD, que es dibujo isométrico, ¿está bien? No pueden usarlo a ese. Tienen que directamente trabajar con los ejes coordenados que tiene AutoCAD, vertical y horizontal, el X y el Y. ¿Está bien? Y al X pónganle como coeficiente, ¿está bien? Como coeficiente yo le diría que le elijan o 2/3, es decir, todas las medidas que estén en el eje X, reducirlas, multiplicarlas por 2/3, o 3/4. Le eligen ustedes el que ustedes quieran. ¿Está bien? Es decir que, por ejemplo, la medida que estaba acá siguiendo el eje X era, ¿cuál era? Sería, para nosotros, esta que está acá. ¿Está bien? Ese sería el eje X. Medía 70. ¿Está bien? Me vuelvo acá. El eje X estaría acá. ¿Sí? Acá estaría proyectado el eje Z, y el Y acá se vería como un punto en la vista. Acá Profe, estaría las magnitudes son siempre, digo, las vistas, ¿son todas en verdadera magnitud? Sí, sí, las vistas sí. Las vistas Perfecto. sí. ¿Está bien? Y acá tendría, en la vista tendría el eje Y. Y acá el Z como un punto. Es decir, que la única que yo tengo que reducir cuando hago la perspectiva son las medidas que estén en el eje X. Los 70 que yo tenía acá, adopten un coeficiente, y toda medida que esté en el eje X o paralelo a él, ¿está bien? Tienen que afectarla del coeficiente que ustedes le eligen, 2/3 o 3/4. Y pónganle acá al eje X qué coeficiente le adoptaron cuando dibujan los ejes. Le ponen acá 2/3 entre paréntesis o 3/4. ¿Está bien? Para llevar cualquier medida sobre el eje X. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí yo les dibujé dónde estarían los ejes proyectados, pero en las vistas, siendo vistas. Es decir, el cuerpo ubicado con sus direcciones principales paralelo o perpendicular a los planos de proyección. Y acá hacemos perspectiva caballera, otro tipo de representación. ¿Sí? Acá me faltaría ubicar el eje Z en la vista, para que se entienda. Acá aparecería el eje Y, y acá se vería como un punto el eje X. Acá se vería como un punto el eje Y. ¿Está bien? Haciendo vistas. Obviamente, acá aparece todo en verdadera magnitud, que esté en Z o X en la vista. Acá tiene que haber 70, ¿está bien? Así tal cual como ustedes la dibujaron en el ejercicio anterior. Idéntico, y te pueden copiar y pegar, o pueden abrirse el trabajo práctico ese, borrar el dibujo isométrico y hacer la perspectiva caballera del cuerpo. Sería mucho mejor, más rápido. ¿Se entendió o no lo que tienen que hacer?
¿Sí? Bueno. No quiero ponerme a dibujarlo acá porque para qué vamos a hacer otras 40 minutos más, se van a dormir, mientras yo hago el dibujito. ¿Ven? Háganlo ustedes, los ejes del dibujo isométrico, acomódenlo para que acá el Z y el Y tengan 90 grados y el X me quede a 45 grados. ¿Está bien? Y aprovechen los ejes dibujados con línea de eje. ¿Está claro? No sé si tienen alguna preguntita, me dicen, y si no ya les dejo la tarea para que ustedes la puedan entregar como plazo para el miércoles que viene. No sé si tenemos clase o eso es lo que yo quería preguntar. 2/3, ¿cuánto sería? Y 2/3 es 2 dividido 3. Agarrar los 70 que hay en el eje X, multiplicarlo por 2/3. No sé si esa es la pregunta. La semana que viene ya hay vacaciones, sí, a mí me parecía. La semana que viene ya, la semana del 13, la semana del 20, me parece que son vacaciones. Y el segundo cuatrimestre, por lo que veo acá en este papelito que me dieron del TAC, arranca el 27 de julio, arrancaría el inicio del segundo cuatrimestre. No sé si se habrá modificado, pero aproximadamente me parece que es así. Así que bueno, esta sería la última clase del cuatrimestre. ¿Está bien? Pero tenemos que seguir todo el cuatrimestre que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? Y si no, cortamos acá y espero que les salga bien el pequeño trabajo práctico. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Si no, cortamos. Genial, profe. Muy bien. Bueno, no escuché. Que sí, todo bien. Ah, bueno. Bueno, entonces listo, chicos. Les mando un saludito, nos veremos en el reinicio del segundo cuatrimestre. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, hasta luego.